La política criminal es el conjunto de sistemas que implementa el Estado y que tiene como finalidad la creación y desarrollo, mediante una forma técnica en su formulación, gestión y control, para evitar y prevenir delitos y conductas criminales. A la política criminal hay que analizarla desde el marco de referencia, que consiste en el estudio completo de los eventos significativos, es decir, lo que pasó antes, lo que pasa ahora y lo que puede pasar, el pasado, el presente y prospectivo, en el que diferentes ámbitos existen muchas situaciones para analizar, sobre todo las sociales, la educativa, las económicas y las culturales. Cuando se hace un análisis de cualquier tipo de política, primeramente se debe tomar en cuenta la visión de una determinada sociedad, pues no todas son iguales. Por ello, podemos encontrar el proceso social como un proceso de conflictos, es decir, las sociedades siempre van a tener conflictos, de cualquier tipo, pero las va a haber. Por ello, como siempre decimos que existen conflictos en la sociedad, lo importante es conocer el origen de estos. Para ello, Mag y Snyder proponen un conjunto de propiedades que sirven para identificar situaciones y fenómenos conflictivos. Por ejemplo, se necesita de dos partes para que el conflicto crezca, es decir, necesitamos un mínimo de contacto y visibilidad. Todo conflicto implica un sistema de comunicación. También nacen los conflictos por escasez de posiciones o recursos, es decir, si los dos sujetos no pueden tener o ocupar la misma posición, muchas veces también pueden existir conflictos por el racismo y por discrepancias entre ellos. Otra causa es cuando se busca ganar expensas de otra, esto es, tener el control de una situación sobre una persona, la existencia de ganancia para una y pérdida para otra. Podemos encontrar el desplazamiento, que consiste en apartar a un individuo de forma agresiva, a fin de que deje de ser un obstáculo, y de esta forma puede existir el desplazamiento de manera violenta o inclusive con la cárcel, según nos manifiesta Binder. Otro tipo de conflicto pueden ser las omisiones, que consisten en no realizar nada para mejorar algo. Por ejemplo, cuando un grupo social reacciona, pero lo hace por una inacción del Estado. Eso es una omisión. Podemos decir que el conflicto siempre cumple funciones sociales para las partes y para los grupos conflictivos, así como que en un conflicto siempre existen valores mutuamente incompatibles, excluyentes u opuestos. Podemos manifestar que no todos los conflictos son de la misma clase, ni afectan a toda la sociedad. Sin embargo, sí es importantísimo saber que cada conflicto tiene cierta causa y que las principales causas de estos son la escasez de objetos deseados, el estado de cosas y recursos de la naturaleza y de la cultura, la división del trabajo de la sociedad organizada y la diferenciación social. Esto lleva inevitablemente a rupturas potencialmente conflictivas y a intereses antagónicos. Ante estos tipos y causas de conflictos, es necesario crear una base que fundamente una política democrática, que gestione los problemas y conflictos, y dentro de esta, una especial, que es la política criminal, donde dicha política indicará cómo debe ser el comportamiento y reacción ante los... Finalmente, y de manera muy didáctica y resumida, podemos mencionar que la política criminal es un plan técnico estudiado e investigado por parte del Estado. Este plan trata y requiere evitar situaciones delincuenciales y actividades criminales para así tratar de tener un índice de seguridad mucho más completo y mucho más alto en un país. Las fuentes de conflictividad no se convierten automáticamente en causas de un conflicto. Para ello es necesario que actúen ciertas condiciones y que aparezca un contexto social determinado. La coexistencia de dos religiones antagónicas en un mismo territorio puede ser o no ser conflictiva según un conjunto de condiciones. Fuente, condición y contexto son analíticamente separables. En el conocimiento del conflicto, por más que las fronteras entre uno y otro concepto se desdibujen totalmente en el desarrollo social, una sociedad que no se preocupa por su conflictividad, es decir, la deja librada a su propia suerte, lo único que consigue es que se imponga la ley del más fuerte, de aquel que puede desequilibrar el conflicto a su favor. En el paradigma de gestión de conflictividad no significa dejar de intervenir en los conflictos, sino hacerlo bajo la idea de gestión, es decir, una intervención estatal que impida precisamente que predomine el más fuerte. La intervención del Estado en los conflictos se realiza a través de diferentes políticas, tales como la política de seguridad, la judicial o la política criminal, entre otras.
Todas ellas son políticas sectoriales, de lo que denominaremos política de gestión de la conflictividad. La política de gestión de conflictividad nos permite que se desarrolle la conflictividad dentro del marco social, pero al mismo tiempo evita que el abuso de poder y la violencia se conviertan en el modo de resolver los conflictos. Una sociedad que gestiona sus conflictos sin violencia nos plantea un escenario deseable. La política de gestión de la conflictividad es una política básica de un Estado en el sistema político de una sociedad. Este carácter lo comparte con otras políticas de igual magnitud e importancia, por ejemplo, la política económica, la política educativa, la política de salud y la política de relaciones exteriores. Bien, se puede decir que estas 5 políticas son las políticas de base de todo Estado. Es impensable el desarrollo de una determinada política pública sin algún nivel de conflictividad. En algunas épocas podrá ser muy intenso, por ejemplo cuando hay una recesión económica o es necesario realizar algún cambio importante en las reglas del funcionamiento social o del propio Estado. Y en otras disminuirá el nivel de conflictividad, ya sea por el acierto de las políticas o porque existen formas y recursos para reducir la lucha de los intereses. Por ejemplo, en la creación del estado de bienestar en la segunda mitad del siglo XX. Por eso, es erróneo suponer que los problemas de conflictividad y los problemas de criminalidad se resolverán por el atinado desarrollo de la política económica o educativa. Sin duda, este tipo de conflictos podrá ser menor o el nivel general de la conflictividad podrá disminuir, pero siempre tendremos algún tipo y nivel de conflictividad que gestionar.